humildad y que la reciban, sabiendo que eres tú quien está hablando y no el hombre. Pero te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, seguimos con nuestro estudio bíblico de la eclesiología, sobre qué es la iglesia. Y temas como estos, mis amados, son tan importantes que nosotros aprendamos y sepamos qué es adoración y qué es lo que Dios ha regulado y qué es lo que Dios no ha regulado, o qué es lo que Dios ha mandado y qué es lo que Dios no ha mandado para su culto, porque cada reunión, cada vez que nos congreguemos juntos es para Dios, es para su gloria y no para nadie. Pero el estudio o el tema de hoy es la adoración regulativa versus la normativa. Pero en la discusión sobre cómo debe estructurarse la adoración en la iglesia, encontramos dos posiciones principales: el principio regulado y el principio normativo. Estas dos perspectivas determinan qué elementos y prácticas son aceptables en el culto cristiano y se diferencian en cuanto a la fuente y los límites de lo que se puede incluir en la adoración. ¿Y qué es la adoración? ¿Es solamente el momento de la música? Cuando tocan instrumentos, cuando cantamos himnos. No, el culto de adoración es cuando nos reunimos, leemos las escrituras, oramos, cantamos a Dios y su palabra es fielmente predicada. Es lo que significa. Pero comenzando con el principio regulado de la adoración, es un enfoque distintivo de la tradición reformada, especialmente dentro del contexto bautista. Este principio sostenido principalmente por la reforma puritana estipula que solo se deben incluir en la adoración solamente aquellos elementos que están expresamente permitidos. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Así que los reformadores y los puritanos, ellos, mis amados, han siempre mantenido una adoración bíblica en sus reuniones cristianas. Y esos elementos son los que están expresamente permitidos solamente en la palabra de Dios. Vamos a la carta de Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Versículo 17 al 20. Dice de esta manera la palabra del Señor. Efesios 5, comenzando con el verso 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, dice el apóstol Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad nuestra, dice, del Señor. Lo que Pablo quiere decir en esta porción de la Biblia es que él exhorta a los creyentes de Éfeso y a nosotros a no ser faltos de inteligencia, sino llenos de ¿qué? De sabiduría bíblica. No cualquier sabiduría, sino sabiduría bíblica. ¿Y cómo se consigue esto? Siendo estudiantes para un conocimiento pleno ¿de quién? De Cristo. Guarden ahí la página de Efesios, pero ahora vamos a Mateo 11. Mateo 11, versículo 29. Se consigue esto, como dije, estudiando un pleno conocimiento de Cristo. Mateo 11, 29 dice de esta manera. Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cristo dice, venid, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él no dijo aprendan acerca de ustedes, acerca de alguien más. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo una y otra vez nos exhorta a que aprendamos de Él, que tengamos su carácter de Él, que seamos humildes. ¿Y qué más dice? Manso y humilde de corazón.
Ahora ahí en Mateo vamos al capítulo 17, versos 5. Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice ahí. A él oíd. ¿Quién dijo esto? Dios dijo: a él oíd. Escúchenle a él. ¿A quién? A Cristo. Pero ¿con qué motivo? ¿Para qué se debe estudiar acerca de Cristo, mis amados? ¿Para qué debemos estudiar acerca de Cristo? Para conocer la voluntad de Dios, no en tan solo algunas cosas, sino en todo. Todo apunta a Cristo. Cristo es presentado en la Biblia desde Apocalipsis. ¿A qué? Desde Génesis a Apocalipsis. Desde el principio hasta el fin de la Biblia. Regresemos a Efesios 5, 17 en adelante. Pablo dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. ¿Y cómo es que vamos a llegar al pleno conocimiento de Cristo? Sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué más? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí no dice en la congregación, sino primeramente tiene que haber estos cantos espirituales. ¿En dónde? En vuestros corazones. Esto es una vida continua, alabando al Señor en nuestros corazones, no solamente en la congregación. Pero Pablo aquí les dice que la iglesia de Éfeso y la local nuestra, que debemos cantar ¿qué? Salmos. Debemos cantar salmos. Y la palabra salmo significa canto de alabanza, y en hebreo se dice Tehilim. Eso es lo que significa en hebreo. Los himnos y los cánticos espirituales son términos a menudo usados para referirse a los salmos bíblicos. Aquí lo que Pablo está diciendo, que lo que se debe de cantar en una reunión o entre los creyentes cuando estén reunidos debe de ser que él ahí dice salmos, himnos. Es lo que aquí cantamos, himnos. Aquí no cantamos como en muchas otras congregaciones lo hacen, con muchos instrumentos, con muchos micrófonos, con muchos en el altar supuestamente, pero es solamente una plataforma. Nosotros aquí solamente cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. Y Pablo dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es lo que está diciendo ahí. Pero mis amados, la adoración de la iglesia debe de ser ¿qué? ¿Solamente al Padre? ¿Solamente al Hijo? ¿Solamente al Espíritu Santo? Deben de ser trinitarios. Se debe de cantar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A nosotros ser capacitados por el mismo Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de hacer esto? Vean el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se dice ser cristiano, que está muy agradecido con su Señor, debe de ¿qué? Debe de cantarle. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí es donde se comienza la adoración. En vuestros corazones. Después se viene uno a la reunión para seguir alabando al Señor. Y muchos dicen: ahora, hermanos, hemos llegado aquí a la casa del Señor para adorarle, para cantarle, pero se comienza desde el hogar. Esto es una vida práctica, no es solamente algo que se hace cuando se llega a la reunión. Así que si no alabas al Señor fuera de este lugar, ¿cómo puedes llegar a este lugar adorándole si no comienzas en tu
hogar. Esto es lo que Dios ha regulado, mis amados, salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero hoy en día vemos que muchos cantantes o muchos grupos le cantan incluso a Satanás. Oye, Satanás, vete de aquí, los hijos de Dios vienen contra ti, este monte es mío, este monte es mío. Cantos como esos que le cantan a Satanás que se vaya de ahí y no son cánticos espirituales. Y hay otros cantos de supuestamente cristianos que solamente hablan del yo, del yo, del yo. Y eso, ¿qué es lo que hace? Hace llorar a las personas solamente y quita el enfoque para cantarle a Dios. Y mis amados, la gente pasa más tiempo en la reunión llorando, gritando, quitándole el tiempo a la predicación de la palabra. ¿Por causa de qué? De la emoción. Eso es algo tan serio. Eso es algo que muchos pastores no pueden ni ellos discernir. Y se están dejando llevar por cosas que no, por música que no son salmos, no son himnos ni cánticos espirituales. Y estas alabanzas supuestamente llevan incluso a no creyentes a estar llorando. Y eso nos hace pensar después que, ya es cristiano porque ya lloró, se arrodilló, pero eso lo que hace es que mueve solamente su emoción cuando está pasando por un afligimiento, un problema, y le quita el enfoque a cantarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios ha regulado que nosotros le cantemos con cánticos espirituales. Ese fue el principio regulado. Aquí está, en esa porción de la Biblia, en Efesios 5, versículo 17 al 20. Y en otras partes más de la Biblia también están, pero ahora vamos a tocar el principio normativo. Pero primeramente quiero mostrarles aquí lo que hice en un papel. Lo que es la adoración regulada, solo lo ordenado por Dios, que es el canto congregacional, leer la Biblia, orar, bautismo, cena del Señor, escuchar el sermón y la predicación. Esto es lo que Dios ha regulado, es lo que Dios ha ordenado. Pásenlo para que lo vean. Pero ahora, el principio normativo. En contraste, el principio normativo de adoración ha sido más característico de la iglesia de Inglaterra y se ha mantenido en muchas iglesias contemporáneas que son modernas. Este enfoque permite la adición de cualquier elemento en la adoración que no esté ordenado o prohibido por la palabra de Dios. Por ejemplo, las danzas en los cultos. ¿Cuántas congregaciones tienen grupo de danza? ¿Cuántos? En sí no es prohibido ni es permitido por la Biblia. Nunca vimos que el apóstol Pablo, Pedro o ninguno de los apóstoles dijeran, miren, hagan un grupo de danza en su congregación y dejen que las niñas dancen, que los niños dancen como un espectáculo. Esto Dios no lo prohibió, pero esto no es algo que Dios ha regulado. Él tampoco ordenó este tipo de cosas. Ahora, los especiales en medio de la adoración. Cuando estamos en nuestra reunión y podemos darle tiempo a los especiales o a un agradecimiento, mis amados, eso tampoco es algo que Dios ha regulado, sino que eso es algo más que se ha añadido por el hombre, pensando el hombre que es algo que debe de estar en un culto de adoración. Y eso, como dije, a veces son cosas que vamos añadiendo y le va quitando más al tiempo de Dios. Y si es bonito, yo digo que no esté mal fuera del culto cristiano decir lo que Dios ha hecho en tu vida, contarle a otro hermano lo que Dios ha hecho y decirle, mira, yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él me concedió esta petición, Él ha hecho este milagro. No está mal, pero dentro de un culto de adoración no debe de haber estas cosas, las danzas ni los especiales. ¿Qué me dicen de la hora de la administración? Es algo también que se ha agregado por el hombre
Y todo esto es innecesario en las iglesias. Y todo esto viene a ser superfluas, sobrantes, inútiles y presidentes. Todo esto viene a ser sobrando, mis amados. Todo esto es cosa que el hombre ha agregado y Dios nunca ha ordenado esto en un culto de adoración. Entonces son sobrantes, son cosas extras, innecesarias. Y ahí les mostré a ustedes en esta hoja qué es lo que Dios ha ordenado. El canto congregacional, leer la Biblia, orar, el bautismo, la cena del Señor, la predicación y escuchar el sermón. Eso es lo único que se necesita en un culto de adoración. ¿Y el culto es para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Y en muchos lugares los cultos, las reuniones las han hecho para el hombre. ¿Y qué debe ser lo más importante en un culto cristiano? ¿Qué hablamos la semana pasada, Aarón? ¿Lo acabas de decir? ¿La predicación de qué? ¿De la palabra de quién? Del Señor. Eso es lo más importante. Vamos a Hechos 2:42. Así como estamos comenzando esta misión, ya casi vamos para el año, tenemos que estar muy bien fundamentados. ¿Cómo es que vamos a dirigir nuestros cultos de adoración? Y esto es reformar la iglesia. Eso es lo que nos va a llevar a ser bíblicos y no a ser muchos otros más del montón. Hechos 2:42 dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Lucas. Desde 41, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren lo siguiente, lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que nos dice el autor aquí, nuestro hermano Lucas, quien escribió el libro de Hechos. Dice: y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos permanecían ¿en qué? ¿Perseveraban en qué? ¿En cuál doctrina? ¿Cuál es esa? ¿Qué doctrina es? El Evangelio de Jesucristo. Lo que ellos habían escuchado cuando se les predicó, y creyeron y fueron añadidos, fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es muy importante. Que nosotros estemos siempre centrados en lo que es la doctrina de Cristo, en lo que es el Evangelio. Dice: y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos que ahí no vimos ninguna clase de danza o de especiales o cosas que el hombre ha añadido. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, estaban reunidos, y el partimiento del pan. Eso se puede referir aquí a la Santa Cena del Señor. Pero primeramente fueron ¿qué? Bautizados. Eso es lo que está ahí en esta lista que yo les di. Bautismos, la doctrina, la comunión y el partimiento del pan. ¿Y qué más? Y en las oraciones. Es lo que está ahí también, orar. Es lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha regulado en su adoración para Él, mis amados. ¿Entienden? Ahora vamos al capítulo 6 ahí de Hechos. Hechos 6, 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí vemos que habían conflictos, porque más o menos yo creo que se atendían más bien a las hebreas que a las griegas, y había murmuración, había un conflicto.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí vemos que los apóstoles, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Convocaron a la multitud de los discípulos. Ya eran seguidores de Cristo. Había evidencia que ellos eran cristianos ahora, porque no eran solamente seguidores, eran discípulos del Señor. Y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles bien sabían que no era correcto que ellos dejaran la palabra de Dios para ellos servir a las mesas. Y ellos mandaron a hacer lo siguiente, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio ¿de qué? De la danza, del especial, de la palabra. Vean la importancia de los 12 apóstoles, lo que ellos dijeron, que ellos iban que la multitud iba ¿qué? A elegir a 7 hombres, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos pudiesen encargarse del trabajo, para atender a las mesas. Aquí no fueron los 12 quienes escogieron, sino que ellos le dijeron a la multitud. Esto es también cómo se debe de regir cuando un diácono, un pastor, se ha elegido en una congregación, que los congregantes elijan quién los va a servir a ellos, porque esto no es de oh, yo soy líder, yo soy mejor que los demás. No, el líder y el pastor, perdón, el diácono y el pastor van a ser servidores. No van a ser dictadores, ni autoritativos, ni van a ser más que los demás. Aquí ellos le dijeron a la multitud, a los discípulos, que ellos buscaran a 7 varones. Así que ellos hicieron todo esto ¿para qué? Para que ellos pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces ellos dijeron: está bien, nos vamos a encargar nosotros de elegir a 7 varones para que ellos se encarguen del servir a las mesas, para que los apóstoles se encarguen ellos de la oración y de la palabra. Esto es algo con orden. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y miren el resultado de esto, versículo 7. Y crecía ¿qué? Los eventos, nuestras ideas, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ven cómo hicieron esto con orden? Y todo esto funcionó para la gloria del Señor. La palabra crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero ellos se atendieron ¿a qué? Los discípulos, a la oración y a la palabra. Y en muchas congregaciones se ha dejado la doctrina de los apóstoles a un lado. Ahora traen profetas, personas que traigan nuevas revelaciones, personas que organicen eventos para traer a los jóvenes con métodos carnales, con música, con tantos testimonios que contar. Y la palabra del Señor no está siendo predicada en lo absoluto. Ahora pregunta: ¿fue regulada por Dios mismo la adoración en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes qué creen?
¿Dios ordenó la adoración a Él en el Antiguo Testamento? Sí, se ejemplificó el principio regulado en la adoración. Vayamos a Levítico, capítulo 10. Versículo 1 al 3. Levítico 10, 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Esto se refiere a un fuego ilegítimo, no permitido, ni regulado, ni ordenado por Dios. Y lo más probable es que hayan tomado el recipiente para fuego, con carbones ardientes quemando incienso dulce. Estos sacerdotes quisieron dar culto a Dios de una manera que Él no había pedido. Estos dos hombres hicieron esto. Mis amados, Dios tiene celo por su propio culto. Toda reunión que tengamos es para la adoración nuestra, de Dios. Todo culto, toda reunión que nosotros tengamos, mis amados, es para la adoración de Él y no para la nuestra. Hoy en día supuestamente cristianos hacen tantos conciertos sin la predicación de la palabra de Dios. Hoy podemos ver cómo hay tantos artistas cristianos que eso es lo que ellos hacen. Solamente hay conciertos donde los jóvenes son atraídos y la palabra no es predicada para que esos jóvenes sean convertidos, para que ellos crean en Jesucristo, se arrepientan y sean salvos. Mucho concierto, mucha música y poca palabra predicada. Y el Evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pablo nunca dijo: la alabanza es poder de Dios para salvación. Jesucristo ni los apóstoles, ninguno de ellos dijo la alabanza, los especiales, los testimonios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo son momentos emocionales para esa gente. Y por otro lado, en muchas congregaciones tienen 1 hora o a veces más de 1 hora de música, y todo eso solo mueve las emociones. Y dicen: hermanos, ya hemos cantado los cánticos de júbilo, los coritos, ahora siguen las de adoración. Así es como se rige ahora dentro de las congregaciones. Ya hemos cantado los coritos, los de júbilo, ahora siguen las de adoración, y son las más melancólicas. Son las más que te hacen cerrar los ojos y como que llores, y como te lleva a un éxtasis, y entonces son momentos emocionales solamente. Pero no se supone que toda alabanza es de adoración o debe de ser de adoración para Dios. Salmos, himnos, cánticos espirituales, claro. Pero ahora le han dado un género musical a lo que debe de hacer para Dios. Ahora es por género. Ahora los cristianos han caído en lo que el mundo ahora tiene como género: la ranchera. ¿Qué más? El pop, la cumbia, tejano, todo esto. Y ahora también hay género de música. Y no es solamente alabanza, cánticos espirituales, salmos, himnos. Versículo 2 ahí de Levítico 10. Así que vemos que ellos presentaron fuego extraño a Jehová, que Él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Vean lo que pasó.
porque presentaron fuego extraño, algo que Dios nunca había mandado. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El fuego significa aceptación y ahora ese mismo fuego los consumió, los mató en juicio por haber presentado a Jehová algo que él nunca había mandado, mis amados. Podemos ver la gravedad de hacer algo que Dios nunca ha pedido en nuestras reuniones, en un culto de adoración. Y no, Dios no va a fulminar a alguien que haga algo indebido, que no sea bíblico en un lugar de reunión. No lo va a hacer. Sino que nosotros tenemos que tener en mente lo que es una adoración regulada por Dios, por las Escrituras, y no por nuestras ideas. Tenemos que ser lo más bíblicos que podamos para que todo esté centrado en Cristo y no en nosotros, en nuestras emociones, en nuestras ideas, en nuestros métodos, en qué es lo que pensamos que puede funcionar para atraer a los jóvenes, qué es lo que puede funcionar para atraer a los drogadictos, a los borrachos, qué es lo que los va a transformar a ellos. La palabra del Señor, el Evangelio es lo que los va a llevarlos al arrepentimiento o dejarlos como están en su condición. Versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en mi presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado, dice Jehová de los ejércitos. Y Aarón cayó. ¿Por qué cayó Aarón? Porque él sabía la gravedad y él sabía el pecado de sus hijos o de esos hombres sacerdotes, lo que ellos habían hecho, y pues Aarón cayó su boca y no tenía nada que decir. Porque él sabía que Dios es justo. Dios no puede ser burlado, mis amados, dice la palabra. No podemos burlar a Dios. Pero a lo que quiero llegar no es que tengas miedo a Dios, sino que tengas temor en cómo es que vienes en el día de reunión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros para que Él sea glorificado cuando nos presentemos delante de Él, cuando vengamos a su presencia? Dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Eso es lo que queremos, que Dios sea glorificado y no nosotros. No queremos nosotros llegar a un momento de llorar, de todo eso del yo sentí, el Señor me dijo esto, me reveló, y después, hermano, ¿qué es lo que el Señor te hizo sentir? Ven para acá, pasa. ¿Qué sentiste? ¿El Señor te habló? Estamos cayendo en un error. Ahora unas preguntas. ¿Cómo deben de ser los himnos antiguos o modernos? Bueno, un himno de hace 200 años era moderno en su tiempo. Musicalmente, los himnos antiguos y modernos pueden coexistir si ambos respetan la santidad de Dios y glorifican a Dios. Los cantos modernos sí se pueden utilizar en el culto si son bíblicos y trinitarios. Sí se pueden. Si un cantante o un cristiano de hoy en día compone una alabanza, un himno, y es bíblico, se puede utilizar mientras Dios sea glorificado y no le canten a Satanás, o sean canciones que repiten una frase otra y otra vez para solamente mover la emoción. Ahora, ¿se debe tener músicos en la plataforma? Nosotros preferimos que si algún día el Señor nos concede tener músicos aquí, estarán ubicados al costado, a un lado. ¿Para qué? Para evitar que la congregación, los congregantes los vean como los responsables de la adoración y no como acompañantes. La letra del canto es lo más importante y los músicos solo son para acompañar el canto.
Yo recuerdo cuando yo era líder de alabanza, como tienen este título. Yo buscaba, antes de mandar los cantos para el viernes o para el domingo, yo decía, ¿cuáles van a mover la emoción? ¿Cuáles pueden hacer llorar a la gente? ¿Cuáles son más de júbilo para que nos hagan danzar y sentir más gozo? Y nos enfocamos en eso y no nos enfocamos que Dios sea glorificado. Y es lo que yo hacía, lo digo para mi vergüenza. Y ahora he entendido muchas cosas. Y quizás yo lo hacía para ser visto. Para que dijeran, mira cómo canta. Y más cuando decían, no hermano, a mí me encanta cuando usted canta, me gusta cuando usted canta. Se siente la presencia bien bonita. Y uno dice, oh, yo canto bien. Pero ahí quien se llevaba la gloria no era Dios. Era yo quien me la llevaba. Pero así que si algún día Dios permite que tengamos aquí músicos, estarán al lado, al costado. No en esta plataforma. Esta plataforma, ¿cuánto mide aquí, Aaron? ¿6 pies? ¿6 por 5? Es una plataforma donde solamente se pone lo que es el púlpito para que la palabra sea predicada y este púlpito sea el trono de la palabra de Dios. No queremos aquí que los músicos sean admirados ni que sean vistos como los responsables de la adoración, solamente acompañantes del himno o de la alabanza que podamos cantar. Ahora, debemos tener percusión o sin percusión. La percusión, especialmente la batería, puede sobresalir demasiado. ¿Quién está de acuerdo con esto? Hemos experimentado esto, donde en nuestra congregación han tenido baterías y pues se toca mucho, se pega muy fuerte y ya sobrepasa, se escucha mucho más que el que canta y que la guitarra y que los teclados, y lo que se escucha siempre mucho más es la batería. Sin embargo, el uso de algunos instrumentos menores como la guitarra, el violín, pueden mantener el ritmo sin distraer a los congregantes. Eso es lo más sencillo que se puede utilizar. Aún también la guitarra eléctrica o qué más, trompetas o así, yo digo que estarán muy altos. Ahora, la cantidad de instrumentos. Esto puede depender del tamaño de la congregación. En congregaciones pequeñas no es necesario tener muchos instrumentos. ¿Para qué? Aquí se puede hacer, aquí lo hacemos a veces con a capela, solamente el canto. Pero lo importante es acompañar el canto congregacional, es lo más importante. Que podamos cantar el canto que es dirigido hacia Dios. Se puede incluir voz de apoyo, como dicen, la segunda voz, o un coro. Es útil, pero debe regularse el volumen de los micrófonos para que la voz de apoyo no domine sobre la voz de la congregación. ¿Se ha entendido eso? No queremos que el que esté dirigiendo los himnos se escuche aún mucho más que los de la congregación, y quizás hoy le subí un poquito a mi micrófono, pero lo voy a bajar. Entonces, queremos que los que estén reunidos también se escuche la voz de los congregantes, no solamente el que está dirigiendo el himno. Vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué más dice ahí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es como se debe de cantar al Señor. Aquí tengo un libro que voy a leer una página. Se llama El Principio Regulativo de la Iglesia. Son libros que son muy edificantes cuando alguien quiera o esté comenzando una obra. Pero dice aquí el autor, que es Sam Walton,
dice lo siguiente en la página 7. Dice, la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Así que la iglesia, no solamente el pastor o los líderes o los diáconos, la iglesia dice, todo aquel que ha sido bautizado y ha creído en Cristo Jesús. Dice, sin embargo, no es lícito a la iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra divina escrita. Tenemos autoridad, sí, para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Si vemos a alguien que quiere añadir algo que no es bíblico, o que es solamente algo que dice, yo pienso que esto puede funcionar en medio del culto de adoración, entonces nosotros también tenemos la autoridad para decirle eso no está bien. Así que, como dice él, sin embargo, no es lícito a la iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra divina escrita. Lo que se ordena está bien y lo que no se ordena está mal. Así que si Dios solamente ha ordenado lo que le di en esa página, que es el canto congregacional, leer la Biblia, la oración, bautismo, la cena del Señor, la predicación y escuchar el sermón, eso es lo que Dios ha ordenado. Pero los puritanos creían que la adoración a Dios debía ser con todo el ser redimido. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe de cantarle, adorarle a Dios con todo su ser. Aquí tengo otro, aparte de la adoración regulativa, es la adoración normativa. Todo lo que Dios no prohíbe, más no ha ordenado. Eso es lo que se llama adoración normativa. Que son festejos, días especiales de música, como cuando sabemos, alguien trae un especial, sí, yo voy a cantar una alabanza. Ok, vamos, vénganse. Uso de imágenes, largos anuncios. Hemos experimentado esto también. Y eso puede causar frustración en algunas personas. Entonces todo esto Dios no lo prohíbe, pero Dios no lo ha ordenado. Obras teatrales, teatro, todo esto, danzas, aniversarios, esto es adoración normativa. Todo lo que Dios no prohíbe, más no ha ordenado. Y creo que se me olvidó la S a Dios. Ahí para que las vean ustedes. Pero ya para terminar, lo que voy a decirles aquí, esto es lo que una iglesia bíblica debe de hacer. Lo que Dios ha mandado para su adoración. Lo que está en la palabra. Pero cuando pensamos sobre la adoración, nos hacemos la pregunta equivocada, mis amados. Cuando pensamos sobre la adoración, nos hacemos la pregunta equivocada. Y pensamos, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué le podrá gustar al incrédulo que nos visita? Al visitante, ¿qué es lo que puede llamar su atención? ¿Qué podemos hacer para que él se sienta a gusto y todo esto? Yo estoy hablando en el contexto del culto de adoración. ¿O qué es lo que le gusta a los congregantes? Y en verdad estamos perdiendo lo central de la pregunta. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Y me imagino que muchos pastores es lo que ellos piensan. ¿Qué le puede gustar a este que nos visita? ¿Qué puede llamar su atención a los jóvenes, a los niños? Teatro, arte, show, mucha música. A las mujeres. ¿Qué les puede gustar a las mujeres? Una mujer que venga y les predique a toda la congregación, en cual eso no es bíblico. Una mujer puede sí enseñarle a las mujeres. Si una mujer tiene el don de enseñanza, ella puede enseñar a las hermanas, pero ella nunca debe de predicarles cuando hay hombres o a toda la congregación. Y todo eso, mis amados, son cosas que quizás cometemos y nos hemos equivocado en esto, pero
Nunca nos preguntamos cómo quiere Dios que le adoremos. Y la Biblia lo dice. Les acabo de dar ejemplos, lo que es bíblico y lo que no. Así que hemos hablado sobre estos dos puntos. La adoración regulativa y la normativa. ¿Cuál es preferible? ¿Cuál es la más bíblica? La regulativa, la que Dios ha ordenado. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, oh Padre, por este momento, Señor, que nos has permitido estar aquí en este lugar, Señor, de reunión, para aprender, Señor, qué es tu voluntad, cómo quieres tú que nos movamos, Señor, lo que hagamos en el culto de adoración, Señor.